Bienvenida, profesora y estimados compañeros. Hoy día, Erika González y quien les habla, Cristian Silva, vamos a hacer un análisis de los procesos perceptuales. ¿Qué son los procesos perceptuales? Pues se trata de cada una de las operaciones mentales que se realizan que nos permite captar, codificar, almacenar y trabajar con la información que proviene tanto del exterior como del interior. Son fundamentales a la hora de lograr nuestra adaptación al medio social e incluso logran que nos mantengamos vivos. El primero de estos procesos es la sensación, que son las experiencias inmediatas básicas, es decir, la respuesta cerebral que da un organismo ante la estimulación del medio externo o interno. Los receptores sensoriales son los estereoceptores, los 5 sentidos clásicos que captan información del ambiente, los interoceptores, que son los organismos que nos dan la sensación de hambre y sed, los propioceptores situados en los músculos y tendones que controlan las respuestas musculares, y los nocioceptores, divididos en todo el cuerpo, que reaccionan ante estímulos nocivos y nos transmiten dolor. Las fases del proceso de sensación son la fase física, que el estímulo actúa como excitante ante un órgano receptor. La fase fisiológica, lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando captamos un estímulo. Y la fase psicológica, que es la conducta que hacemos ante el estímulo. Un ejemplo cotidiano en base al proceso de sensación es cuando nos presentan un plato de comida. El aroma que proviene de este actúa en nuestro sentido olfativo, fase física. El olor hace que reaccionemos captando la información recibida, fase fisiológica. Y la sensación que hace que nuestro cuerpo produzca salivación sería la fase psicológica. Luego está la percepción, proceso por el cual la información sensorial es organizada e interpretada. Sus funciones son la de integrar, que nos permite sintetizar y reorganizar las cualidades obtenidas a través de las sensaciones. La de interpretar, debido a que las imágenes que percibimos poseen un significado para nosotros. Y la de discriminar, que nos permite diferenciar un objeto de otro. Los factores que influyen son externos, como la intensidad, la repetición, de gran importancia en las propagandas, el tamaño, un objeto grande atrae más que un objeto pequeño, y la novedad, un objeto nuevo atrae más que un objeto viejo. Los factores internos son la atención. Por ejemplo, cuando estudiamos no prestamos atención a nada más. Los intereses y valores, pues lo que percibimos nosotros no lo hará otra persona. Y características del observador, que influyen en la percepción. Y por último, la cultura, que nos enseña a cómo percibir. Un ejemplo cotidiano de percepción es, por ejemplo, cuando vemos un cartel publicitario en la calle. Dependerá de los factores externos como la intensidad, el tamaño o qué tan novedoso sea, pero también de factores internos como nuestros intereses o las características que tengamos. Luego está la atención, aplicación voluntaria e involuntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental. Las funciones de la atención son evitar sobrecargas estimulares de la mente, pues esta es limitada. Control de la acción, específicamente la acción voluntaria. Los tipos de atención, según la naturaleza del estímulo, son interna, por ejemplo, cuando tenemos sueño o hambre; externa, por ejemplo, cuando vemos un aviso gigante; voluntaria, cuando escuchamos música; según la actitud del sujeto también puede ser involuntaria, por ejemplo, cuando escuchamos una explosión; según el interés del sujeto puede ser dividida, como cuando manejamos un auto; o selectiva, cuando prestamos atención a clase. Según la modalidad sensorial puede ser visual, por ejemplo, cuando observamos una manzana roja; o auditiva, cuando escuchamos hablar a alguien. Los factores que influyen en la atención son externos, que provienen del estímulo, o internos, que provienen del individuo mismo. Un ejemplo cotidiano de la atención es de tipo voluntario o activa. Por ejemplo, un psicólogo tiene este tipo de atención cuando atiende a un paciente, ya que solo se enfoca en la información que recibe de él. Además, también requiere de atención selectiva para obviar cualquier estímulo del exterior, ya sean ruidos o cualquier otra distracción. Después está la memoria, proceso cognitivo que nos permite conservar, hacer revivir en la mente los estados de conciencia y la posibilidad de reconocerlos y relacionarlos con el pasado. Los tipos de memoria son sensorial, que registran la información del exterior por una fracción de segundo; puede ser visual, auditiva, gustativa, olfativa o táctil; perceptiva, que recoge información del medio en que se vive, que puede ser a corto plazo para usarse inmediatamente; o a largo plazo, que se puede usar información para toda la vida. Esta a su vez puede ser implícita, que son las tareas perceptivo-motoras, por ejemplo, esquiar o nadar; la explícita, que son recordar hechos o datos, por ejemplo, la independencia del Perú;
El procesamiento de la información es el siguiente. Primero se codifica, es decir, se transforma la información para que pueda ingresar a la memoria. Luego se almacena, procedimiento por el cual la información es retenida en la memoria y luego se recupera, proceso por el cual se localiza el material en la mente para usarla posteriormente. Cuando no se puede recuperar, se da el olvido, que es la incapacidad de recordar nombres, fechas, hechos o acontecimientos. Este puede ser traumático, causado por golpes en la cabeza como amnesias, psicológico, cuando se altera el funcionamiento de la mente, y fisiológico, problemas en desarrollo de ciertas partes del cerebro. Ejemplo cotidiano de la memoria. Este es a base de la memoria implícita o procedimental. Cuando somos pequeños aprendemos a montar bicicleta hasta que se vuelve un acto inconsciente. Si bien no siempre manejamos bicicleta, este procedimiento quedó implantado en nuestra memoria y podemos acceder a él de casi manera inconsciente. Después está la emoción, conjunto de patrones y respuestas corporales cognitivas y la vez conductuales, donde intervienen como componentes el sentimiento, la actividad del cuerpo, el propósito y la expresión social. Las emociones tienen intensidades, por ejemplo, el éxtasis se puede transformar en alegría y la alegría en serenidad. También se pueden combinar, por ejemplo, la serenidad se combina con la aceptación y forma el amor. Como se puede ver en pantalla, hay una imagen con las emociones básicas y sus respectivas intensidades. Las funciones de la emoción son social, nos ayuda a interactuar con nuestros pares, adaptativas, pues ayuda a que sobrevivamos en nuestro ambiente, y motivacionales, deciden a qué objeto prestarle atención. El sistema que controla las emociones es el sistema límbico, especialmente la amígdala, que también se encarga de la memoria, la atención, la alimentación y el comportamiento sexual. Un ejemplo cotidiano de la emoción es a base de la teoría de la inteligencia emocional de Goleman. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más proclives a ser efectivas en su vida, pues dominan los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no saben controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de poder trabajar de manera adecuada. Por ejemplo, si tú tienes inteligencia emocional, cuando tienes una exposición no te pondrás nervioso. La metacognición es el autoconocimiento y el autocontrol de los procesos cognitivos. Es la capacidad de ser conscientes de la manera en que aprendemos. Tiene tres aspectos: el conocimiento, la supervisión y el control. El conocimiento es lo que sabemos acerca del mundo. La supervisión evalúa el proceso del aprendizaje y el control es la regulación de los procesos de aprendizaje. Existen diferentes tipos de juicios del aprendizaje. Un juicio es aquel que un sujeto elabora respecto a cierta información que se aprende. Se caracteriza por ser exacto y tener una ruta de acceso. Pueden ser de dos tipos: inmediatos o retardados. Inmediatos cuando se analiza de forma parcial y retardados cuando se analiza de forma global. También tenemos el juicio de la sensación de saber, que es cuando un sujeto cree tener una información, pero no es así, ya que ésta no se ha almacenado en la memoria de largo plazo. También tenemos el juicio de confianza. Aquí el sujeto tiene un conocimiento global de la información debido a su exposición a ella. Por último, tenemos los juicios de supervisión. Implican la capacidad de reflexionar sobre las operaciones mentales. Un ejemplo cotidiano de metacognición. En base a las estrategias de metacognición, un estudiante que va a rendir un examen, este evaluará cuál es la estrategia más adecuada en base a su aprendizaje. Si elige una estrategia memotécnica, aplicará una memorización rápida de la información. Continuaremos con el conocimiento. Esta es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información para generar más conocimiento o dar solución a un determinado problema. Tiene tres elementos: el sujeto, quien es quien quiere conocer; el objeto, el elemento por estudiar; y la representación interna, que es cuando representamos el objeto en la mente del sujeto. Existen 5 tipos de conocimientos. El cotidiano, que es el conocimiento común, que se obtiene básicamente por la práctica. El empírico, un conocimiento popular obtenido al azar basado en la experiencia. El científico, que es un conjunto de datos organizados con un método y un sistema. El filosófico, investiga la realidad total, especialmente al ser. Y el teológico, estudio del ser absoluto, el principio de todo lo que existe y basado en datos revelados por una divinidad. Un ejemplo cotidiano de conocimiento es en base al conocimiento empírico. Antes de que exista la medicina moderna como tal, los remedios caseros eran de conocimiento popular, basado en las experiencias de las personas que lo aplicaban, las cuales
por ser efectivos, seguían utilizándolos. El lenguaje. El lenguaje es un sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o símbolos para transmitir información. Existen 4 tipos de lenguaje. El fonético, que es el lenguaje que usamos convencionalmente. El kinésico, que es el conjunto de movimientos que acompañan las palabras. El proxémico, que es la distancia en la cual se realiza una conversación. Y el icónico, que son las imágenes o símbolos que tienen un significado. Existen diferentes funciones en el lenguaje, como pueden ser la apelativa, representativa, expresiva, poética, fáutica y metalingüística. Todas ellas transmiten información, sentimientos, belleza en el mensaje o la relación entre la lengua y la cultura. Existen diferentes trastornos que afectan el lenguaje. Por ejemplo, las afasias. Las más conocidas son la global, donde no hay fluidez ni comprensión. La de Broca, donde no hay fluidez pero sí comprensión. Y la de Wernicke, donde sí hay fluidez pero no comprensión. Un ejemplo cotidiano del lenguaje en base a la afasia de Broca. Si una persona sufre una lesión en el lóbulo frontal izquierdo donde se ubica esta área, sufrirá un trastorno en el lenguaje expresivo y será incapaz de crear mensajes. Toma de decisiones. Es el proceso diario que pasan las personas cuando deben elegir entre distintas alternativas. En este proceso se analiza la información, las experiencias, el conocimiento y la imaginación. Luego de este proceso mental, tomamos la decisión. Existen varios modelos para la toma de decisiones. El modelo de bajo certidumbre, el de bajo riesgo, el de bajo incertidumbre y el de bajo conflicto. También existe el modelo no compensatorio, que es cuando se evalúan los rasgos, también se evalúan los aspectos más críticos y por último, se escoge la alternativa con la más alta valoración. Un ejemplo cotidiano en base al modelo no compensatorio. Por ejemplo, un egresado de secundaria se debate entre la elección de 2 carreras. Sus padres quieren que elijan la carrera de números, pero el joven desea la carrera de letras. El estudiante evaluará cuáles son los aspectos críticos de cada carrera como satisfacción, duración y remuneración y elegirá la alternativa con la más alta valoración para él. Por último, tenemos el razonamiento y la resolución de problemas. El razonamiento es la más elevada forma o estructura del pensamiento que consiste en obtener nuevos juicios en base a otros ya hechos. Existen 4 tipos de razonamiento: el deductivo, que va de lo general a lo particular; el inductivo, que va de lo particular a lo general; el abstracto, la cual es la capacidad de resolver los problemas lógicos; y el abductivo, que se basa en conjeturas. Para la resolución de problemas tenemos diversas teorías, como pueden ser la de la inteligencia artificial, el enfoque conductual basado en la solución por ensayo y error, la escuela Gestalt con la solución por insight y la psicología cognitiva con la teoría del procesamiento de la información. Un ejemplo cotidiano del razonamiento y la resolución de problemas en base a la teoría de la solución gestáltica por insight y el razonamiento abductivo. Un doctor tiene que hacer un diagnóstico para su paciente, pero a pesar de realizar varios análisis y estudios, no halla la razón de su problema. Realiza varias conexiones, pero sin encontrar una respuesta. Luego de pasar por un bloqueo y de manera súbita, llega a la posible solución, pero esta será en base solo a suposiciones hasta que pueda confirmar que su teoría es correcta. ¿Qué podemos concluir? En base a todo lo que hemos estudiado durante este video, podemos concluir que los procesos cognitivos en el ser humano nos ayudan no solamente para recibir y crear nueva información, sino también para poder transmitir nuestros pensamientos con el mundo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias.